Buenos días. Para mí es un honor, un privilegio de dirigirme a ustedes. Mi nombre es Luis Guillermo. Soy ingeniero químico y estoy trabajando el doctorado en ingeniería química. Mi experiencia profesional y laboral la he ejercido en varios campos, como laboratorios, en industrias como la alimentaria, las golosinas, la industria textil, la industria del plástico, la minería, donde he conseguido una vasta experiencia que me han permitido dictar clases en la Universidad de San Marcos en la Facultad de Ingeniería Química, llevando los cursos de laboratorios en procesos y cursos de ingeniería, por lo que las dirijo a ustedes para que más tarde sean unos grandes científicos. Voy a llevar el curso de química con ustedes, donde les transmitiré conocimientos, teorías, pero quiero resaltar, estas teorías, estos conocimientos van a estar estrechamente ligados con la realidad, con las experiencias, por lo que todos ustedes más tarde sean unos profesionales en la química o en la ingeniería química, la bioquímica u otras ramas de la química. Estoy comprometido en resolver cualquier pregunta, cualquier inquietud, asesoramiento que ustedes requieran. Queridos alumnos, los invito a descubrir esta maravillosa ciencia que es la química. Muchas gracias. En nuestra primera sesión de química trataremos los siguientes aspectos. La definición, donde fijaremos los principios, los fundamentos, las experiencias. La historia, cómo la química ha desarrollado desde la época primitiva a la actualidad. Clasificación, cómo se divide y sus ramas. Importancia, cómo la química ha contribuido al desarrollo humano. La química y tú, cómo te relacionas en la vida diaria con la química. Finalmente, la asignación, para que demuestres lo aprendido. Vamos a divertirnos. Ahora analizaremos las ciencias naturales. Existen 5 grandes ciencias que estudian la naturaleza: la física, la química, la biología, la astronomía, la geología. En la física se estudian las propiedades y cambios físicos de la materia. En la química se estudian las propiedades y transformaciones químicas de la materia. En biología se estudian los seres vivos y sus características. En la astronomía se estudia el universo y los cuerpos celestes. Y en geología se estudian las características y estructuras de la Tierra. Ahora estableceremos las diferencias entre la química y la física. Primero la ciencia física, luego la ciencia química. En la ciencia física no hay cambios en la estructura ni composición de la materia. La materia sigue igual. Mientras que en la ciencia química sí hay cambio en la estructura y composición de la materia. La materia ya no es igual. Así, por ejemplo, en física tenemos una lata abollada. La lata es lata. Mientras que en química la lata es oxidada, ya sufrió transformaciones. Otro ejemplo en física, tenemos un papel arrugado. El papel sigue siendo papel. Mientras que en química el papel ya se transformó en cenizas, ya no es papel.
Los agentes que han producido la transformación son el oxígeno del agua y la energía del fuego. Muchachos, ahora trataremos sobre la definición de química. Como sabemos, es una ciencia natural que estudia la materia. ¿Pero qué estudia de la materia? Estudia su composición, su estructura, sus propiedades, sus cambios y transformaciones, sus reacciones. Por ejemplo, la composición en los seres vivos, constituido por bioelementos y biomoléculas. La estructura de las moléculas, por ejemplo, la del agua, constituido por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Las propiedades de los metales, como el oro, que tiene brillo y es maleable. Los cambios y transformaciones de las sustancias, por ejemplo, las lluvias ácidas, que son un problema ecológico. Y por último, las reacciones, como las explosiones, la dinamita, el encendido de fósforos en sus hogares. Es interesante, ¿verdad? Ahora, queridos alumnos, trataremos del desarrollo de la química a través de la historia, que se divide en periodos. El primer periodo es el periodo de la prehistoria, que va desde la edad de piedra hasta el año 500 antes del nacimiento de Cristo. Como segundo periodo está el periodo griego, que va desde el año 500 antes de Cristo hasta el año 300 antes de Cristo. El tercer periodo es el periodo de la alquimia, que va desde el año 300 antes de Cristo hasta el año 1500 después de Cristo. Como cuarto periodo está el periodo de la iatroquímica, que va desde el año 1500 después de Cristo hasta el año 1660 después de Cristo. El quinto periodo es el periodo flogisto, que va desde el año 1660 después de Cristo hasta el año 1770 después de Cristo. Como último periodo está el periodo moderno, que va desde el año 1770 después de Cristo hasta nuestros días. A continuación, detallaremos cada uno de los periodos de la historia de la química. El primer periodo es el periodo prehistórico, donde el hombre vivía en las cavernas, cazaba y se vestía con pieles. Este periodo abarca desde la edad primitiva hasta 500 años antes de Cristo. Resulta, muchachos, que el hombre primitivo que habitaba la tierra descubrió y usó el fuego para desarrollarse y generar nuevas tecnologías. Luego viene la cultura china, alrededor del año 2500 antes de Cristo. Ellos desarrollaron la seda artificial, el papel, la pólvora, la porcelana y la pintura. Posteriormente viene la cultura egipcia, alrededor del año 2000 antes de Cristo. Ellos desarrollaron la extracción de metales, la pintura, la alfarería, el vidrio, tipos de jabones y la cal. Queridos alumnos, en este periodo el hito principal ha sido el fuego, porque le ha permitido al ser humano mejorar en su alimentación, abrigarse y posteriormente en la fundición de metales. Entonces, el fuego es una pieza clave en el desarrollo de la química. Como segundo periodo
tenemos el periodo griego, la Grecia antigua, cuna de la civilización, de las ciencias, las artes. Este periodo abarca desde el año 500 a.C. hasta 300 a.C. En ellos predomina la visión filosófica y especulativa. Como representantes tenemos a Empédocles. Él postuló que la materia estaba formada por 4 raíces, que posteriormente Aristóteles denominó 4 elementos, que son el agua, el aire, el fuego y la tierra. Luego tenemos a Demócrito, que postuló la teoría atómica, que consistía en que la materia estaba formada por elementos indivisibles, indestructibles y eternos. Posteriormente, Platón y Aristóteles plantearon la teoría del éter, que consistía en que los cuerpos celestes o astros estaban constituidos de este quinto elemento. Bueno, muchachos, en la Grecia antigua existía el amor por la filosofía, es decir, el amor al conocimiento, que trataban de explicar los misterios del universo. Existieron pensadores que postularon distintas teorías, pero carecían de sustentos prácticos. Hay conocimientos que han sido traídos a la actualidad, por ejemplo, la teoría atómica. Ahora vamos a analizar el periodo de la alquimia. En este periodo se desarrollaron distintas herramientas y técnicas para producir sustancias. Abarca desde el 300 a.C. al 1500 después de Cristo. Se le relaciona con la quema de la Biblioteca de Alejandría en el 642 después de Cristo, donde se perdieron importantes documentos. La piedra filosofal y el elixir de la vida son los dos principales objetivos de este periodo. La piedra filosofal era un compuesto que transformaba todo en oro, mientras que el elixir de la vida era una sustancia que daba la juventud eterna, curaba las enfermedades y otorgaba la inmortalidad. Como sus representantes tenemos a Geber, quien vivió entre los años 720 al 800. Él descubrió el agua regia, el ácido sulfúrico, el ácido nítrico. Otro representante tenemos a Bacón, que vivió entre los años 1210 a 1292. Él analizó la transmutación de los metales. Muchachos, en este periodo se dedicaron a buscar la piedra filosofal y el elixir de la vida. Hasta una familia entera se dedicaron a conseguirlo, mezclando distintas sustancias y compuestos. Imagínate tener una sustancia que lo convierta todo en oro. Por otro lado, imagínate tener una sustancia que te mantenga la juventud, te cure todas las enfermedades y tengas una vida eterna. Interesante, ¿no? Pero lamentablemente fracasaron estas ideas. Pero nos han dejado instrumentos y aparatos de combustión y destilación. Seguimos con el periodo de la iatroquímica. Este periodo surgió ante el fracaso de los objetivos de la alquimia. Abarca desde los años 1500 a 1660. También se le llama como la química medicinal, que tenía como objetivo preparar remedios para mejorar la salud. Como sabemos del fracaso de la alquimia, tanto en la piedra filosofal como el elixir de la vida, esto ocasionó que la química pasara a ser una disciplina auxiliar de la medicina. En este periodo se creía que el ser humano estaba formado por 3 elementos: el azufre, el mercurio y la sal. El desequilibrio de estas producían enfermedades.
Así, por ejemplo, un exceso de azufre producía peste y fiebres, entre otras. El máximo representante es Paracelso, que vivió en el año 1493 a 1591. Él denunció a los alquimistas y fijó los objetivos para esa época de la química en la producción de medicinas. Alumnitos, este periodo se inicia con el fracaso de la alquimia. Paracelso fue el que le dio sentido a la química en este periodo, que era la búsqueda de medicamentos, la mezcla de distintas sustancias, hierbas y tratamientos para la medicina. Continuamos con el periodo del flogisto. En este periodo, la combustión cumple un papel muy importante. Abarca desde los años 1660 a 1770. Uno de los pilares principales es Robert Boyle, que nació en 1627 y 1691. Él analizó e investigó la combustión de los gases. Asimismo, él formuló la famosa ley de Boyle, que relaciona la presión y el volumen de estos. Como principal representante tenemos a George Stahl, que nació en 1659 y falleció en 1734. Él formuló la teoría del flogisto, que consiste que la materia sometida al fuego genera un residuo llamado ceniza y una sustancia llamada flogisto. También tenemos a René Reaumur, que nació en 1683 y falleció en 1757. Él analizó, investigó la fundición del hierro. Hoy es considerado el padre de la siderurgia. Chicos, la teoría del flogisto consiste que cuando un objeto se quema, se obtiene cenizas y una sustancia invisible llamada flogisto. Entre más flogisto tenía, más ardía. Por ejemplo, si yo quemo este lápiz, según la teoría del flogisto, yo voy a obtener cenizas y la sustancia invisible flogisto. Posteriormente se demostró que esta teoría era incorrecta, pero lo más rescatable de este periodo fue el avance en la metalurgia. Finalmente, analizaremos el periodo moderno. En este periodo, la tecnología cumple un papel muy importante en el desarrollo de la química. Abarca desde el año 1770 después de Cristo a la actualidad. Uno de sus principales representantes es Lavoisier, que nació en 1743 y falleció en 1794. Él demostró la inexistencia del flogisto. Asimismo, señaló a la balanza como instrumento fundamental e indispensable de todo químico, muy importante en la medición de cantidades al momento de la experimentación. Por otro lado, formuló la ley de la conservación de la materia. También analizó la composición del aire, constituida por el oxígeno, nitrógeno y otros elementos. Como otro representante tenemos a John Dalton, que nació en 1766 y falleció en 1844. Él reformuló la teoría atómica, traída de la antigua Grecia. Entre otros representantes tenemos a Gay-Lussac, Berzelius, Thomson, Moseley, Mendeleev, Nobel y Marie Curie, grandes científicos que contribuyeron al desarrollo de este periodo. Gay-Lussac formuló las leyes de la combinación gaseosa. Berzelius estableció los símbolos químicos que hoy conocemos. Thomson descubrió al electrón. Con esto contribuyó a la teoría atómica. Moseley fijó las bases de la tabla periódica. Mendeleev ordenó la tabla periódica según sus propiedades.
Nobel inventó la dinamita y hoy se entregan premios en su honor en las ciencias y otras disciplinas. Marie Curie estudió la radioactividad de algunos elementos. De esta manera se contribuyó con el desarrollo de esta maravillosa ciencia a través del tiempo. Queridos alumnos, estamos en el periodo de la química moderna. Desde que te levantas hasta que te acuestas, está relacionado con la química. El pan de la mañana, la galleta de recreo, la gaseosa del mediodía, tu vestido favorito, el transporte que te movilizas, la comida de mamá, el queque de la abuela, todo, absolutamente todo lo que te rodea viene de procesos químicos, la combinación de elementos que posteriormente lo verás en la tabla periódica. La química avanza y seguirá avanzando. Continuamos con la clasificación de la química. Está dividida en ramas de acuerdo a su campo de acción. Tenemos a la química general o química básica. También tenemos a la química descriptiva, que se encarga de describir. Luego tenemos a la química analítica, que fija las bases de los análisis. También tenemos a la bioquímica, que se relaciona con la biología. Luego tenemos a la físico-química, que se relaciona con la ciencia física. También tenemos a la química industrial, que se encarga de los procesos industriales. Luego tenemos a la petroquímica, relacionada con el petróleo. También tenemos a la farmacoquímica, que se encarga de los fármacos, entre otras especialidades químicas. Dentro de la química general se estudia todo el campo de la química de manera simplificada. Asimismo, la química descriptiva, que estudia los elementos y sus combinaciones, está dividida en dos: la química orgánica, que se relaciona con el carbono y los seres vivos, y la química inorgánica, que no se relaciona directamente con el carbono. Luego tenemos la química analítica, que estudia la composición y método de análisis. Está dividida en dos: la química cualitativa, que se encarga de la calidad, es decir, cómo está compuesto, y la química cuantitativa, que se encarga de las cantidades de los componentes. También tenemos a la bioquímica, que estudia procesos químicos de los seres vivos y su composición. De igual manera tenemos a la físico-química, que estudia la relación de la física y la química, por ejemplo, la velocidad de reacción. Asimismo tenemos la química industrial, que estudia los procesos químicos en la obtención de productos industriales. Por otro lado tenemos la petroquímica, que estudia los combustibles fósiles y derivados para obtener energía y utilitarios. Y finalmente la farmacoquímica, que estudia sustancias químicas relacionadas con el organismo y su acción positiva y negativa. Bien, muchachos, de esta manera la química está ordenada y estructurada para su mejor desarrollo en la ciencia. A continuación, resaltaremos la importancia de la química en nuestras vidas. La química se relaciona con distintas ciencias, aportando leyes, principios, tratados y experiencias en la generación de productos que nos benefician. Asimismo, satisface las necesidades manipulando la materia y transformándola para obtener nuevas sustancias y compuestos que benefician a la humanidad, solucionando muchos problemas. Por ejemplo, muchachos, productos como las gaseosas, los perfumes, las cremas, las vacunas, las medicinas, partes de la computadora y distintas herramientas. Por lo tanto,
La química participa activamente en distintos campos, como los siguientes: medicina, con medicamentos y tratamientos; en nutrición, con alimentos y consumibles; en agricultura, con cultivos y cosechas; en textilería, con tejidos y telas; en ecología y el medio ambiente; en arqueología y la búsqueda del pasado; en energía y su producción, entre otros campos. Por ejemplo, muchachos, en el campo de la medicina tenemos las vacunas, los analgésicos, los antibióticos, los retrovirales, distintos tratamientos para combatir el cáncer, así como en la búsqueda de la vacuna contra el nuevo coronavirus. Dentro de la nutrición encontramos los saborizantes, los colorantes, los preservantes, las proteínas y vitaminas, que son insumos importantes para la industria alimentaria. Por ejemplo, el uso de preservantes en conservas, el uso de colorantes en bebidas, el uso de saborizantes en alimentos que te gustan, como la mayonesa, el ketchup, la mostaza. En agricultura están los abonos, los fertilizantes, los insecticidas, los fungicidas, los pesticidas, entre otros productos importantes que favorecen a los cultivos y cosechas, al control y manejo de plagas y a la calidad y cantidad de los productos agrícolas. Dentro de la textilería encontramos las fibras, las telas, el nylon, el algodón y los tintes, que son insumos básicos muy necesarios para la producción textil. Es decir, querido alumno, la ropa que usas en materiales, colores y calidades. En el campo de la ecología y medio ambiente, la química cumple un papel importantísimo, con agua potable y control de contaminantes, entre otros. Es decir, chicos, el agua que consumimos pasa por un proceso de saneamiento. Asimismo, la química previene y disminuye la contaminación. Por otro lado, en la arqueología, la antigüedad de fósiles y la limpieza de restos, existe un método llamado carbono 14 que permite determinar la antigüedad de restos orgánicos, muy importante para armar los rompecabezas de la historia. Y para la limpieza existe sustancia para preservar las muestras descubiertas. En el campo de la energía, el petróleo, la gasolina, el gas natural, el carbón. Queridos estudiantes, la química se encargó a través del tiempo de generar energía de distintos tipos de combustible. Por ejemplo, la gasolina y gas natural para uso vehicular, como en los autos, los trenes, los aviones, los barcos. El carbón para producir fuego, como el caso de las parrilladas familiares. Muchachos, en el caso del petróleo, no solo como energía, sino también para producir otros derivados, como grasas, aceites y lubricantes, entre otros, que permiten la evolución de la tecnología. Muy bien, muchachos, ahora vamos a pasar a nuestro segmento La Química y tú. El día de hoy vamos a divertirnos aprendiendo sobre la sangre artificial, compuesto que se creó gracias a la química, una gran proeza de la ciencia. Esta sangre artificial está compuesta de dos moléculas que se disuelven en agua, 14% de perfluoroalcalina y 6% de perfluorotripropilamina. Quiere decir, muchachos, que son las cantidades que se van a mezclar. Su nombre comercial es Fluosol D. Podemos ver la estructura molecular y cómo están ordenados sus átomos. Datos importantes: el dióxido de carbono y el oxígeno son muy solubles en esta disolución. Quiere decir que se disuelven perfectamente en esta sangre. Esta sangre no presenta antígenos, es universal, por lo que no es rechazada por el organismo. Muchachos, cada persona tiene un tipo de sangre, por eso se rechazan.
y esta sangre facilita la transfusión. Esta sangre se conserva 50 veces más que la sangre normal. Esto permite guardarse y preservarse en caso de emergencia. Esta sangre se desarrolló por primera vez en Japón, luego se comercializó en Estados Unidos y después alrededor del mundo. En la actualidad es usada en muchos países, salvando innumerables vidas. De esta manera, queridos estudiantes, terminamos nuestro segmento La Química y tú. A continuación procederemos a dejarte tu asignación. Cuento contigo. Ha sido un placer compartir esta sesión con ustedes. Gustoso de trabajar la siguiente, donde nos interesaremos más por esta hermosa ciencia. Dios los bendiga. Muchas gracias y hasta pronto.